Buenas tardes. La historia tiene su intríngulo y sus curiosidades, sus vericuetos. Me gusta llamarle más bien curiosidades, coincidencias. Miren, la caravana salió desde Oriente entre el 1 y el 2 y llegó a La Habana el 8. No fue una caravana continua que no se detuvo, no, se detuvo en las principales ciudades y en algunos poblados de interés histórico y económico del país. Por ejemplo, cuando Fidel está en Bayamo, hasta allá viajó Camilo, que ya había llegado a la capital del país con el Che. Por eso es que no están. Porque uno dice, bueno, ¿y por qué no vino Camilo y el Che? ¿Por qué no vinieron Camilo y el Che? Porque estaban en las villas y cuando triunfa la revolución, con aquella ordenanza que dio Fidel desde el Banco Soriano, partieron a la capital. Camilo tomó Colombia, el Che tomó La Cabaña, pero Camilo fue hasta Bayamo y conversó con Fidel. Fue un helicóptero, conversó con Fidel, regresó con instrucciones nuevas para él y para el Che. Fidel se detuvo en el regimiento de Camagüey, estuvo en Santa Clara, en el regimiento de Santa Clara, estuvo en lo que es hoy la Biblioteca Provincial Rubén Martínez Villena, en el municipio capital de Santo Espíritu, o sea, en la ciudad de Santo Espíritu. Ahora, es notable que Fidel en solo 2 momentos se apartó de la carretera central. Un momento cuando fue a Cienfuegos y otro cuando fue a la ciudad de Cárdenas. ¿Por qué a Cienfuegos? Porque Fidel tenía el compromiso de saludar a los cienfuegueros que tan ejemplarmente y de manera tan valiente asumieron el levantamiento armado en aquella ciudad el día 5 de septiembre del año 1957 y que aportó además su cuota de mártires a la patria. Fidel tenía el compromiso y llegó hasta Cienfuegos. Le rindió honores a los caídos, conversó con su pueblo, porque no olvidaba a los caídos, algo que caracterizó siempre al comandante en jefe, el agradecimiento a los caídos, a los que combatieron, pero fundamentalmente a los que dieron la vida y a sus familiares. Continuó su periplo y cuando llega a Matanzas se desvía a la ciudad de Cárdenas, porque Cárdenas es la ciudad natal de José Antonio Echeverría y Fidel no olvidaba que el 13 de marzo del año 57 José Antonio Echeverría, como presidente de la FEU, que firmó con él en el año 56, el 30 de agosto, el Pacto de México, había conducido de manera muy valiente y audaz, más con armas, con municiones y con equipo, con valor, con destreza, con audacia, el asalto al Palacio Presidencial y la toma de Radio Reloj. Y mencionaba en otro programa que también tenemos nuestra cuota de caídos ahí o sea, los artemiseños tenemos también nuestra cuota de caídos ahí el 13 de marzo. Y Fidel fue a la casa de José Antonio, estuvo en la habitación de José Antonio, conversó con sus padres, fue al cementerio de Cárdenas, le rindió honores a José Antonio y continuó por la carretera central. Algo muy llamativo es cuando entra a La Habana y ve en la zona de la bahía fondeado el Granma. Algo que impactó muchísimo a los combatientes, a los que habían sido también expedicionarios, pocos que venían con él, y a él de manera personal. El Granma, como sabemos, desembarcó por Oriente una vez que se produjo el desembarco y que abandonan la embarcación en la orilla de la costa suroriental. Las autoridades lo traen a La Habana y cuando Fidel entra por la parte norte de la capital, ve fondeado en la bahía el yate Granma. Algo muy significativo. Finalmente entró a la capital, habló en Colombia ese mismo día, donde dijo que en lo adelante el camino no iba a ser más fácil, todo lo contrario, iba a ser más difícil. Allí se detuvo por razones de Estado. No asumió ningún tipo de responsabilidad. El presidente era Manuel Urrutia, José Miró Cardona como primer ministro, pero Fidel tenía cuestiones administrativas que resolver y es por eso que dejó el viaje a lo que es hoy Artemisa y Pinar del Río para el día 17. El día 8 de enero de 1959, todo amaneció cerrado en La Habana, desde los comercios hasta los ministerios. 7 días le había tomado a Fidel llegar desde Santiago de Cuba en un trayecto donde el pueblo salió a saludar la Caravana de la Libertad. En La Habana, el líder lo primero que hizo fue ir a la Marina de Guerra, saludar a la oficialidad y subir al yate Granma, 767 días después del desembarco. En el Palacio de la Revolución saludó a Manuel Urrutia y decidió abrirse paso solo entre la multitud de pueblo que se había conglomerado. De camino a Colombia, en el malecón, recibió numerosas muestras de afecto y al entrar al cuartel más de 45 minutos, le tomó atravesar al pueblo y llegar a la tribuna que cuidadosamente había sido reservada para que intervinieran Juan Nuiri, líder de la FEU,
y Luis Orlando Rodríguez, uno de los fundadores de Radio Rebelde. Desde la presidencia escuchaban Carlos Prío y Tony Varela. Al intervenir Fidel, todos recuerdan la paloma que se le posó en el hombro y cuando se viró y susurró: «¿Voy bien, Camilo?». Ni ladrones, ni traidores, ni intervencionistas. Esta vez sí que es la revolución. Esa medianoche Fidel no quiso dormir en el cuartel Columbia, sino que se fue a un hotelito de La Habana Vieja que conocía de cuando era estudiante. Ese día quedó inmortalizado en la historia como el día en que finalmente entraron los mambises a La Habana. Bueno, el día 17 de enero, los 6 municipios que están en el espinazo de la carretera central que pasa por Artemisa, los 6 municipios, Bauta, Caimito, Guanajay, Artemisa, Candelaria y San Cristóbal, vieron pasar la caravana de la libertad. En todo se detuvo Fidel, pero solo pronunció palabras con un tiempo significativo. En Guanajay, frente al Centro Progresista, donde viendo un cartel que hablaba y que pedía justicia, o sea, que se ajusticiara a los criminales, Fidel se detuvo y dijo que sí, que se iba a hacer, que la revolución lo haría, pero que nadie podía tomar la justicia por sus manos. Recordemos que Guanajay fue tierra de moncadistas, fue tierra de expedicionarios del Granma, o es tierra de moncadistas y de expedicionarios del Granma, y continuó hasta Artemisa. En Artemisa habló específicamente en el Parque Libertad. Allí reconoció algo que es muy valioso para los artemiseños, el papel, el protagonismo, el aporte que hicieron los hijos de este pueblo desde la lucha independentista hasta el triunfo de la revolución a la causa de la libertad de Cuba. Mencionó a Julio Díaz, mencionó a Ciro Redondo, mencionó a Ramiro Valdés, que no estuvo en ese momento en el acto, estaba en otra provincia del país. Allí Fidel ascendió a comandante a René Collazo, un combatiente, después salió de Cuba hace ya unos años, que en una acción clandestina perdió los brazos y una pierna, producto de la explosión inesperada de una bomba que habían preparado. Y de ahí, en ese momento, Fidel declara que bien podía ser Artemisa, por los aportes que había hecho la revolución, el pueblo más revolucionario de Cuba. Bien podría llamarse Artemisa, el pueblo más revolucionario de Cuba, algo que de verdad nos queremos muy en serio los artemiseños, y de ahí partió hacia Pinar del Río. Pero yo los dejo con un pequeño video de alguien que vivió el momento en que Fidel habló en Artemisa como parte de la caravana, como parte de su paso con la caravana de la libertad, y qué significa para los artemiseños ese momento. Guillermo García Ponte, combatiente del movimiento 26 de julio en Artemisa, fundador de esa organización en este pueblo, que tiene el orgullo de haberse encontrado con Fidel el 8 de enero del año 59, cuando entró a La Habana al frente de la caravana de la libertad, y después otro encuentro tuvo con Fidel el día 17 de enero, cuando llegó también con la caravana aquí al pueblo de Artemisa. Guillermo, ¿por qué esos encuentros con Fidel en La Habana y en Artemisa? Porque en ese momento yo estaba en la clandestinidad huyendo y me cogió el triunfo de la revolución en La Habana. Cuando llegó la caravana, lógicamente me mandé para allá donde estaban ellos, con Aldo Vera, era el jefe de acción y sabotaje de La Habana. Fuimos para ir para La Habana Libre, donde pusieron la comandancia el día 9, el día 10, más o menos fue que estuvimos allí. Y allí lo vimos cuando él sale de la habitación, ya estaba Montaner allí, sale con el hijo, subido en sus hombros, y es cuando dice que él tiene un compromiso muy grande con Artemisa, que él tiene que hablar en el Parque de Artemisa. Y acto seguido empezó a hablar con Montaner de las cosas, y de eso con un abrazo y de ahí me fui para acá para Artemisa. Y entonces ya yo sabía que él iba a venir, porque él dijo que tenía que dar un viaje. Y después ya lo volví a ver a él cuando llegó aquí a Artemisa. Pero yo sabiendo que iba a hablar en el parque, fui para el frente del Cine Suárez, cuando estaba llegando a Pitir, de aquí a la entrada de Artemisa. Y paró el carro frente a mí allí, bajó el cristal y me dijo: tengo 39 de fiebre. Que él me conoció allá en La Habana,
que me preguntó dónde era y le dije que era Artemisa. Digo, tengo un compromiso con los mártires de Artemisa, hablarle a ese pueblo. Y el impacto en la población, ¿cómo fue? No, el impacto estaba aquí en la carretera de Central, en los techos, en los portales, era todo, y República era lleno, pero esperaban que él siguiera. Y él dobló con Martí y paró frente al Cine Suárez, y ahí fue donde se bajó. Cierro así el programa, no tengo más que decir, yo los dejo, no sin antes prometerle que pronto vuelvo con otra historia. Usted recuerde, si quiere conversar sobre este tema con otra persona, lo escuchó aquí en Vericuetos.